La Iglesia Cristiana La Gran Comisión te invita a escuchar esta enseñanza que bendecirá tu vida. Porque la palabra de Dios es lámpara y la enseñanza es luz. Discipulado, módulo 1. Pasamos ahora a la lección número 12, que tiene relación con la comunión con el Hijo Jesucristo. Y hemos venido hablando sobre elementos fundamentales para desarrollar una buena comunión con Dios. Entre ellos la oración, nuestra relación con la palabra, el devocional y el ayuno. Tocamos también brevemente acerca de la Trinidad para conocer quién es Dios. Y en la lección anterior estuvimos hablando acerca de la comunión con el Padre. Existen algunos niveles en la comunión con Dios. Por un lado, lo que hacemos en secreto, es decir, la oración, palabra, devocional, tienen relación con lo que hacemos en la intimidad. Y por otro lado, los siguientes elementos que estamos tocando son los que se exteriorizan, los que se manifiestan públicamente. La comunión con el Padre, lo hablamos, es una relación de obediencia. Cuando un cristiano está bajo el principio de obediencia, se puede decir con plena seguridad que está en comunión con el Padre. Y por esta obediencia se manifiesta la bendición en todo lo que hace. Si bien es cierto que la bendición la tenemos por la fe en Cristo, esta se hace visible por medio de la obediencia a la palabra de Dios. Y en esta lección abordaremos la comunión con el Hijo Jesús. Pero antes de avanzar en este tema, quiero invitarte a que oremos. Y vamos a pedirle al Padre en este momento para que con la obra del Espíritu Santo Él traiga revelación, traiga luz a nuestro espíritu y podamos ver su propósito, podamos ver su voluntad. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos. Padre, queremos avanzar en nuestra carrera de fe, crecer en fe, desarrollarnos en fe y conocerte, para que podamos tener una experiencia gloriosa en esta tierra, una vida de mucha bendición. Por eso, Padre, pedimos en este momento espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que veamos y entendamos tu propósito y caminemos en él. Gracias, Padre, porque nos estás edificando y creemos en lo que estás haciendo y lo que seguirás haciendo. Por eso te adoramos y estamos listos para recibir tu preciosa semilla. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús, te oramos, Padre. Amén y amén. ¿Por qué es importante nuestra comunión con el Hijo Jesús? Y antes de responder a esta inquietud, es preciso que aprendamos a desligar el término comunión de orar o pedir. De esta manera podemos comprender las implicaciones de estar en comunión con el Hijo Jesucristo. Y citamos ahora en la palabra la carta de Primera de Juan, capítulo 1, verso 3, que es nuestro verso clave y punto de partida. Y nos dice aquí la Escritura: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y la lección anterior hablamos sobre las implicaciones de la comunión con el Padre, dejando un poco atrás los elementos íntimos y secretos y pasando a un nivel de comunión pública. Y este nivel público, por decirlo de alguna manera, se divide en 4 aspectos. El primero, obediencia. El segundo, identidad. El tercer nivel, dependencia. Y el cuarto, fluir. Y en cada uno de estos puntos vamos a tocar el concepto de comunión y tratar de ampliarlos un poco más. Al referirnos a la comunión con Jesús, vamos a hablar de 2 aspectos esenciales. En primer lugar, fortalecer nuestra fe en el nombre de Jesús y tener una identidad plena con su persona
y su obra. Y es que la razón de este aspecto, es decir, sobre fortalecer nuestra fe en el nombre de Jesús, es evidente ya que el mundo está lleno de personas que oran, pero no en el nombre de Jesús. Existe también aquellos que oran en el nombre de Jesús, mas no conocen las implicaciones y el poder que existe en ello. Y en segundo lugar, establecer una plena identidad con su persona, con la persona de Jesucristo y su obra. ¿Por qué con la persona de Jesucristo? Porque nadie ha visto al Padre ni al Espíritu Santo, en el sentido de percibir con los ojos físicos. La única persona de la Trinidad que se ha manifestado en carne y fue tocado, visto u oído directamente por muchas personas fue el Hijo de Dios, Jesús. Por esta razón, necesitamos estudiar acerca de cómo identificarnos con Él como persona y con su obra, una obra que llamamos sustitutiva. Y sustitutivo significa que Él ofreció su vida en lugar nuestro. Quien merecía ofrecer su vida y pagar el precio por el pecado, la muerte, la enfermedad, era cada uno de nosotros. Pero al venir Cristo al mundo, tomó nuestro lugar. Eso es lo que llamamos sacrificio sustitutivo. Para hablar acerca de cómo mantener la comunión con el Hijo Jesucristo, es preciso iniciar estableciendo que esta comunión se entabla por medio de la fe. Fe en Él, en su nombre y obra. Hay gente hoy en día que profesa fe en muchas cosas. Fe en los elementos, en la naturaleza. Personas que para tratar cualquier situación física, psicológica, espiritual, recurren a elementos tales como el agua, los minerales, las plantas para tratarlos. Existen también personas que profesan fe en los hombres. Muchos que piden a quienes han muerto, los buscan para que les ayude en todas sus circunstancias, situaciones. Pero como hijos de Dios, como cristianos, somos llamados a depositar nuestra fe en Jesús. Ahora bien, ¿por qué es necesario depositar nuestra fe en Jesús? Como vamos a ver más adelante, Jesús es el único autorizado en la palabra de Dios para presentarse en lugar de los hombres frente a Dios. La Biblia dice que es el único que puede interceder por nosotros ante el Padre. Y aquí leemos 1 de Timoteo 2:5. 1 de Timoteo 2:5. Y nos dice la palabra: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y necesitamos comprender que nuestra fe debe estar depositada solo en Jesús, no en los elementos, personas, religiones, solo en el nombre de Jesús. Al hablar de fe en Jesús, debemos mencionar que esta fe tiene 3 aspectos fundamentales. El primero de ellos, fe en la obra de Jesús, es decir, su muerte, resurrección, ascensión y glorificación. La obra fundamental de Jesús al venir a la tierra fue la salvación. El segundo aspecto es fe en su nombre, que tiene relación con su autoridad y poder. Y en tercer lugar, fe en su presencia dentro de nosotros por el Espíritu Santo. Tema que abordamos ya en la primera lección de este primer nivel de discipulado. Y es que como cristianos debemos creer que Jesús vive en nuestro interior y que por este hecho tenemos la oportunidad de ver grandes cosas en nuestra vida. Ahora avancemos a lo que significa tener comunión con el Hijo.
La comunión con Jesucristo es una comunión de identidad. Es decir, nos identificamos con Él. Hay gente que hoy en día se identifica con su pasado y así busca encontrar explicación a todas las cosas que suceden en su presente y que han determinado su futuro. Buscan hallar explicación a sus circunstancias en el pasado, los errores del ayer, pecados de ayer, en las equivocaciones, en las cosas que pudieron ser y nunca fueron. Pero nosotros no nos identificamos con nuestro pasado. Nos identificamos tampoco con nuestro entorno. Y es que hay personas que tratan de explicar su comportamiento, sus hábitos y modo de vida a la luz de su entorno. El entorno tiene que ver con la nación, ciudad, el área geográfica y social donde nos desarrollamos como personas. Entonces es común encontrar expresiones como: yo soy así porque fuimos formados de esta manera en mi región, en mi ciudad. Esas expresiones son más comunes de lo que imaginamos. Por otro lado, muchos se identifican plenamente con su entorno y buscan alivio a sus actitudes en el estrato social en el que crecieron. Muchos otros se identifican con sus circunstancias y al hacerlo de esta forma son personas que se sienten felices porque tienen dinero. Pero tan pronto el dinero se acaba, su ánimo y motivación en la vida se termina y derrumban inmediatamente. Pero uno de los objetivos de Dios en su palabra y con el cual envió a su Hijo Jesucristo es que nos identifiquemos plenamente con Él. Y esta identidad se desarrolla anteriormente en 3 áreas específicas. Es decir, vamos a explicar en qué cosas nos identificamos con Cristo. En primer lugar, nos identificamos con Cristo en su obra. Hay un verso en 1 Corintios, capítulo 15, versos 3 y 4, que nos ilustra esto. Y allí nos dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Noten que este versículo está hablando de la obra sustitutiva de Jesús y está mencionando algunas cosas. Que Cristo murió por nuestros pecados. Y es que antes de la muerte de Jesús, los hombres estaban bajo el poder del pecado, bajo la autoridad y maldición que producía el pecado. Por eso Jesús debía morir por nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte. Y hay personas que aún creen que deben estar penando por sus maldiciones, a pesar de que están ahora en Cristo. Piden una y otra vez perdón por los pecados cometidos en la adolescencia o en algún momento en sus vidas. Pecados que en algunos casos son vergonzosos, y esto los conduce a estar esclavizados a la culpa y a la maldición. Es un estado de conciencia de pecado y no de justicia. ¿Por qué suceden estas cosas? Porque no han comprendido que Jesús murió por sus pecados. No se han identificado con Jesús en su muerte. Ahora bien, Jesús no solamente murió por nuestros pecados, sino que fue sepultado. Y la sepultura en aquel momento significaba que si la persona moría en pecado, iría al infierno. Jesús fue al infierno en nuestro lugar. Y hay cristianos que se preguntan si es posible perder la salvación y se preocupan por ello. Y si se perdiera la salvación, podríamos afirmar que una persona creyente tuviera la posibilidad de ir al infierno, entonces fue en vano que Jesús haya estado allí por nosotros. Jesús estuvo en el infierno para que nosotros no fuéramos a ese lugar. También nos dice que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La expresión resucitó tiene que ver con la victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte. Una de las evidencias por la cual nosotros podemos creer
que nuestros pecados han sido perdonados es porque Jesús resucitó. Jesús no solo resucitó como lo hizo Lázaro. La Biblia dice que Lázaro resucitó, pero luego volvió a morir. Jesús resucitó, pero no solo resucitó, sino que también subió a los cielos. Y como Jesús está sentado en los cielos, quiere decir que nosotros también tenemos una victoria sobre el pecado. Tenemos también victoria sobre la muerte y también seremos glorificados con Él. El cristiano ha muerto al pecado, ha sido sepultado en Cristo y ha resucitado en una nueva criatura y ahora está sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Por todo lo anterior es necesario que nos identifiquemos con la obra de Jesús. No nos identificamos con nuestros errores o circunstancias o el pasado, sino que nos identificamos con la obra sustitutiva de Cristo. Nos identificamos plenamente con la victoria sobre el pecado en la cruz, sobre el infierno, sobre la muerte, y nos identificamos en la gloria de Jesús. Por todo esto, nos dice Efesios 1:3, que ahora estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Gloria a Dios por eso. En segundo lugar, debemos identificarnos con el nombre de Jesús. Filipenses 2:10 nos dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Este versículo nos está hablando del poder del nombre de Jesús. Nos dice que el nombre de Jesús es un nombre glorioso. Es un nombre que está sobre todo nombre, autoridad, poder. Y esa es una gran noticia para nosotros. Pero esta es una noticia aún mejor porque la podemos aplicar para nosotros. Ya que en Juan 16:24 el Señor Jesucristo nos dijo, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Y nos dice, pedís y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. En este versículo, el Señor le estaba dando autoridad a sus discípulos para usar su nombre. Si relacionamos este verso con Filipenses, descubrimos que cuando usamos el nombre de Jesús, estamos ejerciendo esa autoridad de su nombre. Porque el nombre de Jesús y la persona de Jesús están unidas, no son separables. Donde es pronunciado el nombre de Jesús, es como si Jesús mismo estuviera presente. Por eso dice, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo, será bendecido, recibirá lo que declara en el nombre de Jesús. Por eso nos identificamos con este glorioso nombre, el nombre de Jesús. No nos identificamos con el nombre de los santos, ni con el de los elementos, ni las religiones. Nos identificamos plenamente con el nombre de Jesús, porque solo el nombre de Jesús tiene autoridad para producir efecto en los cielos. Y cabe anotar que cuando se menciona los cielos, se está refiriendo a que cuando usamos el nombre de Jesús, los ángeles se activan y empiezan a trabajar a nuestro favor, como lo dice el libro de Hebreos. Cuando se refiere a la tierra, es porque cuando el nombre de Jesús es mencionado, empiezan a abrirse puertas, producirse efectos a nuestro favor, es decir, la bendición empieza a materializarse. Y cuando dice debajo de la tierra, se está refiriendo a que tenemos autoridad en el nombre de Jesús sobre los demonios, sobre Satanás, la enfermedad, y por eso cuando un cristiano ora en el glorioso nombre de Jesús, esto es atado, anulado, inmediatamente pierde todo poder por la autoridad del nombre de Jesús.
En tercer lugar, la comunión con Cristo consiste también en identidad con su vida, con su persona. Y allí en Juan, primera de Juan, capítulo 2, verso 6, nos dice: el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Y esta es una declaración grande, gloriosa para nosotros, porque tenemos el desafío, la responsabilidad de vivir en esta tierra como vivió el Señor Jesús. Pero gracias a Dios que también tenemos el poder para hacerlo por el Espíritu Santo. Dios es bueno. Dios no solamente dice vivan como mi hijo, sino que nos da el poder de hacerlo por medio de la obra del Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Al tener la vida de Jesús dentro nuestro, tenemos también el poder para vivir como Jesús vivió en esta tierra. Ahora bien, seguimos avanzando y respondiendo a esta inquietud. ¿Por qué debemos depositar nuestra fe en Jesús? ¿Qué es lo que nos permite depositar nuestra fe en Jesús? Y esta pregunta es importante debido a que hay personas, religiones, que han desvirtuado la persona de Jesús. Y no vamos a hablar mucho de esto, pero sí vamos a dar algunos versos claves acerca de por qué Jesús es digno de nuestra confianza, de nuestra fe. Y citamos en primer lugar Juan 1:1. Juan 1:1. Y allí se nos dice que Jesús es Dios. Juan 1:1 nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La palabra verbo aquí se está refiriendo a Jesús. Al leer todo el capítulo 1, vamos a ver la idea de que Jesús es el Verbo. El Verbo es Dios y el Verbo es Jesús. Jesús es Dios. Como cristianos es importante que comprendamos esto. Hay religiones que enseñan que Jesús solamente fue un gran profeta. Y aunque si bien es cierto, Jesús tuvo un ministerio profético, Jesús fue más que un profeta, es Dios. Ya hablamos acerca de la doctrina de la Trinidad y explicamos acerca de cómo se manifestó la Trinidad tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y es importante que cada uno comprenda que Jesús no fue solamente un gran hombre. Hay gente que dice: Jesús fue una gran persona, Jesús es verbo, no sustantivo, Jesús fue un gran profeta, pero no lo reconocen más de ahí. Pero nosotros, aunque Jesús ejerció claramente un ministerio profético, para nosotros Jesús es Dios. Y existe una gran diferencia entre lo que se hace y lo que se es. Jesús hacía o ejercía su ministerio profético, pero también Él es Dios. El Evangelio de Juan desarrolla esta doctrina claramente en muchos versos. Y uno de ellos es cuando Jesús le dijo a Felipe en Juan 14, Felipe, ¿no crees que quien me ha visto a mí, ha visto al Padre? Allí se está relacionando y uniendo con la persona de Dios. Y esto le hace participante de la naturaleza divina. En segundo lugar, Jesús es digno de nuestra confianza, de nuestra fe, porque Jesús es nuestro Salvador. Y nos dice Hechos 5:31, Dios ha exaltado por su diestra, por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Aquí está hablando el apóstol Pedro acerca de la persona de Jesús. Jesucristo es nuestro Salvador. Cuando leemos en Tito 2:13, allí desarrolla no solamente el principio teológico y verdad fundamental que enuncia Pedro en Hechos, sino que menciona una verdad que desvirtúa una idea falsa que hay en relación con Jesús. Y es que hay gente que afirma que Jesús fue un gran revolucionario,
que Jesús murió por sus convicciones, y eso no es cierto. Jesús no murió por sus convicciones. Jesús murió por nosotros. Él no murió por él mismo. No lo hizo por defender sus ideas, sus criterios, por transformar una nación. Él murió por nosotros. Murió en nuestro lugar. Hay gente que confunde a Jesús con un revolucionario, pero él no fue un revolucionario. Jesús fue un salvador. Jesús no fue un mártir, porque los mártires mueren por un mensaje, pero nuestro Salvador Jesucristo murió por una causa: nuestros pecados. No fue una causa social, política, estratégica, sino que fue por causa del pecado del hombre, de la raíz del pecado. La raíz que lleva a los hombres a la injusticia, a la equivocación, que es la naturaleza pecaminosa. Y por eso es preciso que leamos Tito 2:13. Y allí se nos dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Este verso está dando dos títulos a Jesús: gran Dios y Salvador. Y en este punto es muy importante que organicemos nuestras ideas, para que no permitamos que personas anden por allí dando una idea rara de quién es Jesús. Jesús es Dios. Y Juan 1:1, entre otros, nos lo dicen. Pero también es nuestro Salvador. Murió en la cruz para salvarnos. Dio su vida para que nosotros pudiéramos vivir. Él es nuestro Salvador. También podemos decir que Jesús es nuestro ejemplo. No nos identificamos con nuestros padres, con nuestra nación, región o sociedad, ni siquiera con este mundo. Nos identificamos con Jesucristo. Y para corroborar esto, citamos 1 de Pedro 2:21, que nos dice: pues para esto fuisteis llamados, porque Cristo también padeció por nosotros, dándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Encontramos en este verso una declaración bastante profunda. Jesús es nuestro ejemplo. No actuamos de acuerdo a nuestra formación psicológica, académica o religiosa, sino que actuamos de acuerdo a Jesús. Nos identificamos con Él. Queremos vivir como Él. Por eso, antes de tomar una decisión, nos preguntamos: ¿el Señor Jesús haría esto? Antes de pronunciar unas palabras decimos: ¿diría el Señor lo que voy a decir? ¿Haría el Señor lo que voy a hacer? ¿Actuaría el Señor como voy a actuar? Y es importante que establezcamos nuestra identidad con Jesucristo de esa manera. Hay personas que tienen a Jesús en sus palabras, pero no en su estilo de vida. En una ocasión, un hombre embriagado decía: yo en medio de mis borracheras hablo de Dios, y Dios sabe que yo le amo y sabe que quiero agradarle, pero si alguien quisiera agradar a Dios, no llevaría ese estilo de vida. Hay estilos de vida que demuestran que las personas no se identifican con Jesucristo, sino que se identifican con este mundo. Así que como cristianos, como hijos de Dios, somos llamados a identificarnos con Jesús, con su modo de vida, su modo de actuar, su modo de hablar y de vivir. Y estamos desarrollando las razones por las cuales debemos depositar nuestra fe en Jesús. Y hemos dicho porque Él es Dios, porque es nuestro Salvador, porque Él es nuestro ejemplo a seguir, y finalmente porque Él es nuestro mediador. En Timoteo 2:5 nos dice la palabra: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y este es uno de los versículos más importantes en toda la Biblia. Y tiene gran relación con Juan 14:6, que nos dice:
nos dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, Juan 14:6 y 1 Timoteo 2:5 están íntimamente ligados, porque están hablando que solo Jesucristo es el camino. Las religiones han inventado a muchos mediadores. Se ha dicho que mediadores son los santos, las buenas obras, aún seres extraterrestres. Y la verdad es que a la luz de la palabra de Dios hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo. En Juan 14 Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Pero, ¿qué significa la palabra mediador? El mediador era una persona que resolvía conflictos entre dos partes. Para poder dirimir los conflictos en estas dos partes, el mediador debía ser cercano a ambos. Es decir, no podía ser de un lado solamente, sino que debía participar de las dos partes. En relación con Jesús se nos dice en Marcos 1:1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Cuando usa la expresión Hijo de Dios, está refiriéndose a que Jesús participaba de la naturaleza divina, es decir, 100% Dios. Ahora bien, si solo fuera Dios, no podría compadecerse de nuestras debilidades, no podría compadecerse de nuestros errores, porque Dios es santo, perfecto, no siente cansancio, no siente agotamiento. Dios no puede ser tentado, y nosotros como hombres sí. Entonces, si Jesús fuera solamente 100% Dios, no podría comprendernos completamente nuestra naturaleza. Por esta razón, Mateo 16:13, y aquí estamos explicando la expresión mediador, nos dice Mateo 16:13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En este verso Jesús se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre, porque Jesús participó completamente de su naturaleza como hombre. Es decir, Jesús se hizo carne, se hizo hombre. Hay religiones que enseñan que Jesús no vino en carne, que Jesús se manifestó como un espíritu, y eso no es cierto. La Biblia dice que Jesús se hizo hombre y habitó entre nosotros para participar de nuestra situación como hombre. Entonces, por eso es que nosotros como hijos de Dios depositamos nuestra fe en Jesús, porque Él participaba de la naturaleza de Dios y también de la naturaleza del hombre. Por eso la Biblia en algunos apartes lo llama hijo de Dios y en otras hijo de hombre. ¿Y cuál es la implicación de esto? O sea, ¿qué beneficio trae para nosotros que Jesús sea 100% Dios y 100% hombre? Y para responder a esa inquietud, leemos Hebreos 5:1. Allí nos dice, porque todo sumo sacerdote, tomado entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Este versículo está hablando del sumo sacerdote de los hombres. Pero aquí es claro que podamos entender por qué fracasó el Antiguo Testamento. Porque el sumo sacerdote sí participa de la naturaleza humana, pero no participaba de la naturaleza divina. Por eso ese sumo sacerdocio fue fallido. Porque no podía quitar el problema de raíz, no podía quitar el problema de en medio, que era el pecado. Y por eso había que estar ofreciendo sacrificios constantemente. ¿Por qué los santos, por qué las cantidades de vírgenes que hay, de religiones, no pueden ser mediadores entre Dios y los hombres? Porque son cosas humanas. Porque muchos de estos hombres tuvieron una buena vida, una vida ejemplar, una vida de buen testimonio en muchos de los casos, pero no participaban de la naturaleza divina,
y al no hacerlo, no pueden resolver el conflicto entre ambas partes. El mediador debía estar relacionado con ambas partes. Por eso el único mediador es Jesucristo, porque es 100% Dios y 100% hombre. Hebreos 5 y versos siguientes nos están haciendo un paralelo entre el sumo sacerdocio de Aarón y el sacerdocio de Jesús. Y nos dice que el sacerdocio de Aarón debía estar ofreciendo sacrificios constantemente por causa de los hombres. Pero Cristo, una sola vez y para siempre, ofreció su sangre y su sacrificio por todos los pecados de los hombres. Por eso en Cristo somos libres del pecado. La religión, la moral, ni la ética, ni la educación liberan. Solo la sangre de Jesús libera del poder del pecado. Ahora, en resumen, hemos visto en este segundo punto dos elementos. Que la comunión con el Hijo de Jesucristo es una comunión de identidad. Nos identificamos con Él en tres cosas: en su obra sustitutiva, es decir, Él murió por nosotros, resucitó por nosotros y se sentó en lugares celestiales, y ahora estamos sentados con Él en lugares celestiales. Nos identificamos en la autoridad de su nombre. Podemos usar el nombre de Jesús para que en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra se produzcan efectos que nos ayuden a desarrollar una vida gloriosa. Y número 3, en su vida. Jesús está en mí, por eso yo puedo vivir en esta tierra como vivió Jesús. Por eso puedo andar como anduvo el Señor. Y ese es uno de los desafíos que tenemos, la responsabilidad, sino que también tenemos el poder para hacerlo. Y hablamos también de las razones por las cuales debemos depositar nuestra fe en Jesús. Porque Jesucristo es Dios, es nuestro Salvador, Él es nuestro ejemplo y porque es nuestro único mediador. Y allí hablamos acerca de Jesús como 100% Dios y 100% hombre. Así que con esta lección podemos dar por terminado, y es preciso que cada uno de nosotros se identifique 100% con Jesucristo. Cuando alguien dice, soy cristiano, lo que está diciendo es, yo me identifico plenamente con Cristo. Y por eso Jesús es vencedor y yo soy más que vencedor.